El sol de la mañana proyectaba largas sombras sobre el escritorio de Ibrahim Traoré, mientras revisaba la correspondencia diplomática del día. Como líder de Burkina Faso, sus mañanas generalmente comenzaban con informes sobre proyectos agrícolas, actualizaciones de seguridad de las regiones fronterizas e intercambios diplomáticos con los países vecinos. Pero hoy, entre los mensajes rutinarios, había algo extraordinario. El sobre sin marcar contenía solo una fotografía envejecida y una nota escrita a mano. La fotografía mostraba a funcionarios coloniales franceses en 1960, de pie frente a cajas de madera que se cargaban en un avión militar. Traoré reconoció de inmediato la ubicación como el antiguo aeródromo de Ouagadougou, ahora un bullicioso distrito comercial. La nota escrita a mano era breve pero explosiva. 40 toneladas de oro tomadas no como reparaciones, sino como robo. Existen los documentos El Oro Existe, 72 horas antes de que los registros sean destruidos para siempre. Una vieja deuda espera ser cobrada. En la parte inferior había una secuencia de números y letras que parecían ser coordenadas seguidas de una frase en un idioma indígena que Traoré reconoció desde su infancia. La sangre de los ancestros clama justicia. Traoré estudió la fotografía cuidadosamente. Si es auténtica, documenta algo que había existido durante mucho tiempo como un rumor en Burkina Faso, que la administración colonial francesa saliente había retirado una reserva masiva de oro acumulada durante décadas de explotación. Justo días antes de que se concediera la independencia en 1960, presionó el intercomunicador. Consíganme a la ministra Ouedo y al jefe de seguridad Ouedraogo inmediatamente. En 30 minutos, sus asesores más confiables se reunieron en su oficina. La ministra de Finanzas Amma Ouedraogo, una brillante economista educada en la Sorbona antes de regresar a servir a su país, examinó la fotografía con escepticismo profesional. Señor presidente, debemos ser cautelosos. Esto podría ser una manipulación, tal vez destinada a crear tensiones diplomáticas con Francia en un momento sensible. La jefa de seguridad, Michelle Ouedraogo, asintió en señal de acuerdo. El momento es justo cuando estamos renegociando los contratos mineros con corporaciones internacionales. Alguien le envía evidencia del robo de la era colonial. Traoré consideró sus preocupaciones. Las relaciones con Francia se habían tensado desde que comenzó a firmar un mayo ere control nacional sobre los recursos naturales de Burkina Faso, particularmente las minas de oro que antes operaban bajo acuerdos desventajosos para el país, favoreciendo a las corporaciones extranjeras. Puntos válidos, reconoció Traoré. Pero, ¿y si es auténtico? 40 toneladas de oro, a los precios actuales, transformaría nuestra capacidad de desarrollo. Señaló las coordenadas en la nota. Esto parece ser una ubicación en Ginebra, Suiza. El ministro Ouedraogo levantó una ceja. La capital bancaria de Europa, interesante. Necesitamos verificar esto discretamente, decidió Traoré. Si los funcionarios de la era colonial realmente retiraron nuestras reservas nacionales de oro, debe haber documentación en nuestros archivos o en los suyos. ¿Y si es cierto?, preguntó Ouedraogo. Entonces reclamaremos lo que legítimamente nos pertenece, respondió Traoré simplemente. No a través de medios militares, sino mediante la justicia histórica. En pocas horas, se formó un pequeño equipo para investigar el misterioso mensaje. Se convocó al director de los Archivos Nacionales de Burkina Faso, el profesor Selif Cabaret, para buscar cualquier documentación relacionada con las reservas de oro durante el período colonial. Mientras tanto, un experto en forenses digitales comenzó a analizar la fotografía en busca de signos de manipulación. Al caer la noche, los primeros hallazgos fueron presentados a Traoré. La fotografía no mostraba señales de alteración digital y parecía consistente con la fotografía documentada de la era colonial. Más revelador aún, el profesor Cabaret había encontrado un desconcertante vacío en los archivos financieros nacionales de los 3 meses previos a la independencia en 1960. Es como si esas páginas hubieran sido deliberadamente removidas. Cabaret, mostrándole a Traoré los volúmenes encuadernados con sus secciones faltantes. Lo significativo es que los registros antes y después de este periodo documentan meticulosamente la producción y las reservas de oro. El jefe de seguridad Ouedraogo informó que las coordenadas en la nota apuntaban a una caja de seguridad específica en una instalación privada de bóvedas en Ginebra. No un banco, sino una empresa de almacenamiento discreta que atiende a clientes que buscan anonimato. También hemos rastreado el sobre, continuó Ouedraogo. Fue entregado por un hombre europeo a un funcionario del correo gubernamental ayer. Las cámaras de seguridad lo captaron, pero el reconocimiento facial inicial no ha encontrado una coincidencia en nuestras bases de datos. Traoré tomó una decisión. Necesito ir a Ginebra en silencio. Ambos asesores se opusieron inmediatamente. El presidente que salga del país en un corto plazo basado en un consejo anónimo,
parecía imprudente. Envíen representantes diplomáticos, sugirió Ouedraogo, o agentes de inteligencia. Traoré negó con la cabeza. Si esto se trata verdaderamente de la riqueza robada de nuestra nación, debería ser recuperada por el líder elegido de Burkina Faso. Además, añadió, tomando la nota, este mensaje fue dirigido específicamente a mí. Quien lo envió esperaba que fuera yo personalmente. Después de una intensa discusión se alcanzó un compromiso. Traoré viajaría a Suiza, aparentemente para una reunión previamente no anunciada sobre iniciativas de desarrollo sostenible. Un detalle mínimo de seguridad lo acompañaría, manteniendo un perfil bajo. Mientras tanto, el ministro Arago lideraría un equipo que investigaría los registros históricos de las reservas de oro de la era colonial, tanto en Burkina Faso como a través de canales diplomáticos con Francia. Si esto es legítimo, tenemos solo 72 horas, recordó Traoré. Si no, habremos perdido poco más que tiempo. Antes del amanecer, al día siguiente, Traoré abordó un avión gubernamental con un pequeño séquito mientras el avión ascendía sobre el paisaje de África Occidental. Se encontró estudiando nuevamente la misteriosa fotografía. Los rostros de los funcionarios coloniales franceses no mostraban culpa ni secreto, solo las expresiones rutinarias de hombres realizando negocios oficiales. Sin embargo, si el mensaje era preciso, esta fotografía documentaba uno de los mayores robos en la historia de África, el vuelo a Ginebra. Se pasó revisando los documentos de información, preparados por su personal durante la noche. La producción histórica de oro en el Alto Volta colonial, como se conocía Burkina Faso en ese entonces, había sido significativa, con registros que mostraban una extracción constante de múltiples regiones. Sin embargo, la transferencia oficial de activos durante la independencia no mencionó las reservas de oro, una omisión que nunca se había cuestionado. A medida que la aeronave comenzó su descenso hacia Ginebra, Traoré contemplaba la posibilidad que tenía por delante. Burkina Faso seguía siendo una de las naciones más pobres del mundo, a pesar de contar con importantes recursos naturales. Si el oro de la era colonial realmente había sido robado y podía ser reclamado, representaría no solo una redención financiera, sino también una justicia histórica. La ciudad suiza los recibió con la eficiencia y discreción características. Una modesta recepción diplomática en el aeropuerto fue seguida por un convoy seguro hacia un hotel boutique en el centro de la ciudad. Dentro de una hora de su llegada, Traoré, acompañado por el jefe de seguridad Ouedraogo y un solo guardaespaldas, se dirigió hacia las coordenadas indicadas en el misterioso mensaje. La ubicación resultó ser un edificio sin pretensiones en el distrito financiero de Ginebra. Su fachada de mármol no indicaba en absoluto su propósito. Con solo una pequeña placa de bronce que decía «Seguridad discreta SA» marcando la entrada. Dentro, una recepcionista lo saludó con neutralidad profesional. «Creemos que se ha reservado una caja de seguridad para nuestro acceso», explicó Traoré, mostrando el código alfanumérico del mensaje. La recepcionista examinó el código, luego hizo una llamada telefónica discreta. Momentos después, un hombre mayor con un impecable traje apareció de una oficina interior. «Presidente Traoré», dijo con una ligera inclinación. «Soy Eman Blanc, el director de la instalación. Esto es muy inusual. Normalmente requerimos un aviso previo para visitas diplomáticas». «Lo entiendo», respondió Traoré. «Sin embargo, el asunto es urgente y confidencial». Blanc lo estudió detenidamente, luego asintió. «La caja que busca fue establecida con disposiciones. Solo puede ser accedida por el presidente en funciones de Burkina Faso mediante la presentación de este código específico y solo durante el periodo especificado en el acuerdo original y cuando se sella permanentemente». Traoré en la caja se sella permanentemente exactamente 72 horas después de que la notificación le haya sido entregada. Según nuestros registros, eso le da, consultó una tableta, aproximadamente 58 horas restantes. Blanc los condujo a través de una serie de puntos de seguridad, cada uno más sofisticado que el anterior. Finalmente, entraron en una sala de bóveda con control climático. Las paredes estaban llenas de cajas de seguridad de diferentes tamaños, cada una con solo un número. «KA 1962-081», anunció Blanc, deteniéndose frente a un cajón de tamaño mediano. «Si pudiera proporcionar el código de acceso». Traoré introdujo el código del mensaje en un teclado digital. Después de un momento se escuchó un suave clic, y el cajón se deslizó unos centímetros. «Los dejaré en privacidad», dijo Blanc, retrocediendo. «Por favor, utilice la sala de consultas a través de esa puerta cuando esté listo para examinar el contenido». Una vez solo con la caja, Traoré intercambió miradas con Ouedraogo. Lo que sea que haya dentro podría cambiar el futuro de su nación. Con manos firmes, Traoré abrió completamente el cajón para revelar un contenedor metálico sellado. Lo levantó, sorprendentemente pesado para su tamaño, y lo llevó a la sala de consultas.
Dentro del contenedor sellado había una unidad USB, un diario encuadernado en cuero con páginas amarillentas y una pequeña llave dorada que no se parecía a ningún diseño moderno. El diario llevaba el emblema de la administración colonial francesa de alto volta, donde Dryogo conectó cuidadosamente la unidad USB a una computadora portátil segura que habían traído. Contenía cientos de documentos escaneados, registros coloniales oficiales, correspondencia entre París y los administradores coloniales e inventarios detallados de las reservas de oro, acumuladas entre 1945 y 1960. Lo más crucial era que contenía órdenes para la reubicación estratégica de los activos de metales, preciosos en anticipación a la transición territorial en un lenguaje burocrático que ocultaba la planificación de la remoción de las reservas de oro justo antes de la independencia. El diario resultó aún más revelador. Era el diario personal de Jean-Baptiste Myriat, un administrador colonial francés de nivel medio, que aparentemente documentó la operación de transferencia de oro con meticuloso detalle. Sus entradas describían la creciente incomodidad con la misión. 12 de abril de 1960. La magnitud de la operación se hace más clara cada día. 40 toneladas de oro, acumuladas de las minas de Alto Volta durante décadas para ser retiradas sin el conocimiento del gobierno africano entrante. Expresé preocupaciones sobre la legalidad al comisionado Dubois, quien me recordó que técnicamente todos los activos siguen siendo propiedad francesa hasta la fecha oficial de independencia. Una visión legalista que ignora la realidad moral. Las entradas posteriores detallaron la logística de mover tales cantidades de oro en secreto, incluida la creación de documentación falsa que afirmaba una producción de oro histórica mucho menor para la región. La última entrada fechada el 3 de agosto de 1960, 2 días antes de la independencia de Alto Volta, fue la más condenatoria. El último avión partió hoy. Las bóvedas están vacías. París tiene su oro y Alto Volta comenzará su nación, con cofres vacíos. El comisionado Dubois brindó por nuestra exitosa protección de activos al encuentro, que no puedo compartir su satisfacción. La historia podría llamar esto una administración colonial prudente. La verdad lo llamaría robo, pero fue la llave dorada la que presentó el mayor misterio. Ningún documento explicaba su propósito. Esta evidencia es extraordinaria, dijo Ouedraogo en voz baja después de que revisaron todo. Pero solo la evidencia. No recupera el oro. ¿Dónde están las 40 toneladas ahora? Traue estudiaba la llave detenidamente. La administración colonial la habría transferido a París, pero no la habrían registrado públicamente como proveniente de Alto Volta. Habría sido absorbida por las reservas nacionales francesas, lo que lo haría casi imposible de identificar o reclamar. Concluyó Ouedraogo. Quizás no, dijo Traue pensativamente. Mercier claramente tuvo remordimientos. Documentó todo y organizó que esta evidencia se preservara. ¿Y si hizo algo más? ¿Y si esta llave lleva algo más? Mientras volvieron a empacar cuidadosamente los objetos, llegó un mensaje de texto del ministro Orago en Ouagadougou. Los archivos coloniales confirman un vacío inusual. La reacción diplomática francesa a nuestras consultas, extrañamente defensiva. Tinies, algo significativo ocurrió antes de la independencia. De regreso en su hotel, Traue convocó una videoconferencia segura con su equipo en Ouagadougou. La ministra Ouedraogo informó que sus discretas consultas sobre las transferencias históricas de oro habían provocado reacciones inesperadas de los funcionarios franceses. No hubo negaciones, sino desvíos y una repentina falta de disponibilidad diplomática. Añadió, hemos identificado un patrón en los informes de producción de oro de la era colonial. Los registros oficiales mostraron una disminución de la producción en la década de 1950, pero el empleo en minería aumentó durante el mismo periodo. La producción estaba siendo sistemáticamente subinformada. El profesor Cabor, el director de los archivos nacionales, luego reveló sus hallazgos. Hemos descubierto correspondencia oculta de los líderes nacionalistas en 1960, cuestionando el paradero de las reservas de oro. Sus consultas fueron descartadas por las autoridades transicionales como malentendidos contables. El gobierno entrante, ansioso por mantener buenas relaciones con Francia, nunca lo siguió más allá. Traue compartió lo que habían encontrado. En Ginebra, la evidencia de la remoción sistemática de oro y la misteriosa llave. Los documentos confirman que el oro fue llevado a Francia, explicó. Pero recuperarlo será extraordinariamente difícil. Tendríamos que probar que el oro específico en las reservas francesas actuales proviene de nuestro territorio hace 6 décadas. A menos que, sugirió la ministra Ouedraogo, Mercier dejara más que solo documentación, esa llave debe tener algún propósito. El jefe de seguridad Ouedraogo había estado en silencio analizando la llave. Es una llave de caja de seguridad de estilo antiguo,
pero no es de diseño suizo. Fabricación francesa a mediados del siglo XX, entonces necesitamos encontrar un banco francés con una caja de seguridad de 6 décadas de antigüedad. Concluyó Trauen, ¿pero cuál? Debe haber algo en estos materiales que nos lo diga. Pasaron horas analizando los documentos, buscando cualquier pista sobre el propósito de la llave. Finalmente, el profesor Cobor notó algo en el diario de Mercier. Referencias ocasionales a asegurar la partición y la seguridad dividida. Creo que está usando un lenguaje codificado, explicó Cobor. No confiaba en sus compañeros administradores, y sí dividió la documentación de la evidencia en Suiza, pero algo más en Francia. Traue estudió nuevamente las entradas del diario y notó un patrón. Siempre que Mercier mencionaba partición o división, también hacía referencia a visitas personales a París, específicamente al antiguo BEO, donde se reúnen los académicos en el barrio latino. Se dio cuenta Traue, el corazón intelectual de París, en una búsqueda a través de registros históricos de bancos e instalaciones de almacenamiento seguro en el barrio latino de París, desde la década de 1960, reveló una pista prometedora, un pequeño banco privado que había servido principalmente a académicos y casas editoras, conocido por su discreción y su sistema de bóveda centenario, aunque el banco fue absorbido por una institución financiera más grande en la década de 1980. Su bóveda original seguía operativa. Según se reportaba, necesito ir a París. Decidió Traue de inmediato. La ministra Ouedraogo se opuso firmemente, señor presidente. Entrar en Francia con este conocimiento crea un riesgo significativo. La inteligencia francesa seguramente estará monitoreando sus movimientos para este momento, por lo que necesitamos una distracción, respondió Traue. Anuncie públicamente que asistiré a un foro económico en Bruselas mañana. Los canales diplomáticos probablemente están comprometidos, así que esperarán que esto sea cierto en pocas horas. Se puso en marcha un plan cuidadosamente orquestado. Mientras los anuncios oficiales indicaban que el presidente Traue viajaría a Bruselas, su aeronave real presentó un plan de vuelo hacia Luxemburgo. Desde allí viajaría por transporte terrestre seguro hacia París, manteniendo un apagón de comunicaciones, excepto a través de canales cifrados antes de partida. Ginebra, Traue tenía una tarea final. Regresó a Security Discredit SA y solicitó una reunión con el director Blanc. Los materiales que encontramos fueron bastante reveladores, ladillo Traue. Pero tengo curiosidad, ¿quién estableció esta caja y cuándo? Blanc consultó sus registros. La caja fue establecida en 1965 por un ciudadano francés, Jean-Baptiste Mercier. Las disposiciones de acceso inusuales se establecieron entonces, con notificaciones automáticas que se activarían si la caja no se accedía dentro de los 60 años de su creación. Así que, ¿soy el primero en acceder a ella? Sí, señor presidente, la notificación estaba programada para enviarse a quien ocupara su cargo. En 2025, 60 años después de la creación de la caja, parece que el señor Mercier quería que estos materiales se preservaran por un tiempo específico. Traue consideró esto. Entonces, ¿por qué recibí la notificación ahora, 5 años antes? Blanc se mostró sorprendido. No puedo explicarlo, señor presidente. Nuestros sistemas son automáticos y no activarían la notificación antes de tiempo. Esta revelación añadió otra capa al misterio. Alguien había acelerado deliberadamente el plan de Mercier, enviando la notificación años antes de que se activara como estaba programado. ¿Pero quién? ¿Y por qué ahora? El viaje a París fue tenso pero sin incidentes. Usando recursos diplomáticos de una nación europea amiga, Traue y un equipo mínimo de seguridad entraron a Francia sin ser detectados. A medianoche llegaron al barrio latino, cuyas calles estrechas estaban casi vacías a esa hora. El antiguo banco privado ahora era una sucursal de Credit National, con su fachada histórica preservada, pero su interior modernizado. Una reunión previamente acordada con el gerente nocturno, organizada a través de canales financieros discretos sin mencionar la identidad de Traue, les dio acceso a la zona de la bóveda original. Estas viejas cajas no se han accedido en años, explicó el gerente, conduciéndolos a un nivel subterráneo. Las mantenemos por su valor histórico y para los pocos clientes legados que insisten en usarla. El diseño de la bóveda era claramente diferente al de la instalación suiza, menos tecnológico, más mecánico, con accesorios de latón y trabajo metálico ornamentado, que reflejaban sus orígenes del siglo XIX. Traue proporcionó el número grabado en la llave dorada, Wi-Fi, llevados a una caja correspondiente. Cuando la llave giró en la cerradura, el pesado cajón se deslizó suavemente, revelando un tubo metálico sellado de aproximadamente 1 metro de largo. El gerente se excusó, dejando a Traue y Ouedraogo solos con el misterioso contenedor. Dentro del tubo había un documento enrollado protegido por un recubrimiento impermeable. Mientras lo desenrollaban cuidadosamente sobre la mesa de examen,
se encontraron mirando algo extraordinario, un mapa detallado de una instalación en el campo de Francia con anotaciones escritas a mano en el ahora familiar estilo de Mercier. El encabezado lo identificaba como el Sitio Nacional de la Puerta Reservada, C, una de las instalaciones de almacenamiento de oro de Francia. Lo más crítico, el mapa destacaba una sección específica etiquetada Adquisiciones Coloniales 1945 a 1960, con números detallados de bóvedas, protocolos de seguridad y un código de acceso de administrador escrito a mano en el margen. Mercier les había proporcionado un mapa literal del oro robado a Anne, pero había más. Adjunta al mapa había una carta mecanografiada dirigida al futuro líder de Alto Volta, Burkina Faso. Si estás leyendo esto, han pasado 60 años desde que participé en un acto que llegué a reconocer como criminal. La remoción de las reservas de oro de tu nación nos fue presentada como prudencia financiera, pero en realidad no fue nada menos que un robo a una nación recién nacida. Los documentos adjuntos proporcionan evidencia y ubicación. El oro tomado de tu país se mantuvo segregado dentro de las reservas francesas, parcialmente por rutina administrativa, pero también, creo, por un reconocimiento tácito de su cuestionable estatus. He pasado décadas al servicio silencioso de tu país, estableciendo proyectos educativos e iniciativas de salud en las regiones rurales, intentando saldar una deuda que nunca fue solo mía. Este último acto de divulgación no es suficiente para la absolución, pero tal vez permite que se haga justicia. La evidencia que he preservado resistirá el escrutinio en los tribunales internacionales si ese camino es necesario. Francia ha cambiado desde 1960 al igual que el mundo. Espero que el reconocimiento y la restitución se logren sin conflicto. Con profundo pesar y esperanza de reconciliación. Jean-Baptiste Mercier. La carta estaba fechada en enero de 1965, 5 años después de la independencia. Pasó el resto de su vida intentando enmendarlo, dijo Ouédraogo en voz baja. Traoré releía cuidadosamente la carta, y nos ha dado los medios para reclamar lo que fue tomado. Pero la pregunta más inmediata seguía siendo, ¿cómo usar information? El mapa identificaba una instalación gubernamental de alta seguridad en Francia. No podían simplemente entrar y exigir acceso, incluso con evidencia del robo histórico. Necesitamos palanca, decidió Traoré, y para eso, necesitamos que esta evidencia esté segura y autenticada, antes de que Francia se entere de que la tenemos. En pocas horas, las copias digitales de todos los materiales de las bóvedas suiza y francesa fueron transmitidas a través de canales seguros a asesores legales de confianza en varios países. Los documentos físicos fueron confiados a bolsas diplomáticas con destino a Ouagadougou, a través de rutas seguras. Al amanecer sobre París, Traoré tomó la decisión más audaz hasta ahora. Contactó directamente con la oficina del presidente francés, solicitando una reunión privada urgente sobre un asunto histórico que afectaba a ambas naciones. La solicitud inusual proveniente de un líder africano que no estaba oficialmente en Francia creó exactamente la confusión diplomática que Traoré había anticipado a la media mañana. La inteligencia francesa había confirmado la presencia de Traoré en París, lo que creó una situación delicada. Reconocer públicamente su visita no oficial generaría preguntas. Ignorar la solicitud de un jefe de Estado sería diplomáticamente problemático. Después de horas de consultas a puerta cerrada, llegó una respuesta. El presidente francés se reuniría con Traoré en privado en el Palacio de Elíseo esa noche. Están desesperados por entender por qué estoy aquí y qué sé, le dijo Traoré a Ouédraogo mientras se preparaban para la reunión. Esa incertidumbre nos da una ventaja. El Palacio Presidencial era un recordatorio claro de la historia imperial de Francia, su grandeza construida en parte a través de la explotación colonial, mientras Traoré era escoltado por pasillos ornamentados hacia una sala de reuniones privada. Llevaba consigo no solo la evidencia de Mercier, sino también el peso de la injusticia histórica que había marcado la trayectoria de su nación. El presidente francés Marcel Fournier lo saludó con cordialidad diplomática que no pudo ocultar completamente su confusión y preocupación. Presidente Traoré, ciertamente es un placer inesperado. Su presencia en París sin notificación oficial es inusual. Algunos asuntos requieren discreción antes de que se vuelvan oficiales, respondió Traoré, tomando asiento en la pequeña mesa de conferencias. ¿Y qué asunto lo trae a París con tanta urgencia?, preguntó Fournier. Traoré colocó un expediente sobre la mesa. 40 toneladas de oro, presidente Fournier, retiradas de mi país días antes de la independencia en 1960. La expresión de Fournier permaneció neutral, pero una leve tensión en su postura reveló el impacto de las palabras de Traoré. Eso es una reclamación significativa sobre eventos ocurridos hace más de 6 décadas. No es una reclamación,
Es un hecho documentado. Trow abrió el expediente revelando copias de los registros coloniales, las entradas del diario de Mercier y las fotografías de la remoción de oro. La administración de su predecesor vació sistemáticamente nuestras reservas nacionales antes de conceder la independencia, asegurándose de que Burkina Faso comenzara su nación en la pobreza a pesar de las décadas de producción de oro. Fournier examinó los documentos con la neutralidad cuidadosa de un político experimentado. Estos parecen ser registros administrativos coloniales, presidente Trowe. Los documentos históricos pueden proporcionar información importante, pero sacar conclusiones modernas requiere un contexto cuidadoso. El contexto es claro, respondió Trowe con calma. El oro que legítimamente pertenecía al pueblo de Burkina Faso fue tomado sin consentimiento ni compensación. Ese oro, valorado en aproximadamente 2.3 mil millones de euros a los precios actuales, ha estado en las reservas francesas durante más de 60 años. Aunque estos eventos ocurrieran como usted describe, dijo Fournier con cautela, existen preguntas complejas sobre la jurisdicción histórica, los marcos legales de la era colonial y los plazos de prescripción. Anticipé esa respuesta, dijo Trowe, revelando el último documento, el mapa del depósito de oro francés con sus detalladas anotaciones. Por eso también tengo esto. La compostura de Fournier vaciló visiblemente al reconocer el plano clasificado de una instalación actual de seguridad nacional. ¿De dónde sacó esto?, exigió. Del mismo funcionario francés que documentó la remoción de oro y pasó el resto de su vida arrepintiéndose de su papel en ello. Jean-Baptiste Mercier fue minucioso en preservar evidencia, incluida la ubicación específica donde se almacenó el oro colonial por separado de otras reservas. La sala quedó en silencio mientras las implicaciones completas se asentaban entre ellos. No solo Trowe tenía evidencia histórica de la remoción del oro, sino que también poseía información clasificada actual sobre una de las instalaciones más seguras de Francia. ¿Qué es exactamente lo que propone presidente Trowe?, preguntó finalmente Fournier. Justicia, no confrontación, respondió Trowe. El regreso de lo que fue tomado a través de un proceso que permita a ambas naciones avanzar con dignidad. Esta evidencia podría ser presentada en tribunales internacionales o liberada públicamente, creando una crisis diplomática que ninguno de los dos desea. O podemos abordar este agravio histórico directamente entre nosotros. Fournier lo estudió. Usted entiende que reconocer tal reclamación podría abrir a Francia a demandas similares de otras antiguas colonias. Tal vez esa conversación ya esté retrasada, sugirió Trowe, pero cada caso requeriría evidencia específica, que tal vez no exista en otros lugares como lo hace aquí. No busco crear un precedente, solo resolver una injusticia histórica específica contra mi nación. Lo que siguió fueron 5 horas de intensas negociaciones, mientras se traían discretamente a más funcionarios franceses para la discusión. Expertos legales, asesores financieros y estrategas diplomáticos se unieron a la conversación cada vez más compleja sobre cómo abordar un robo de 60 años sin crear un caos diplomático moderno. A medianoche, los contornos de un acuerdo comenzaron a surgir. Francia no reconocería directamente el robo, pero establecería un fondo de reconciliación histórica y desarrollo, específicamente para Burkina Faso, capitalizado con transferencias de oro equivalentes a la cantidad documentada en la evidencia de Mercier, ajustada por inflación e intereses. La transferencia ocurriría en fases durante 3 años, estructurada como un reconocimiento histórico voluntario en lugar de una restitución por el robo. A cambio, Burkina Faso se comprometería a un uso transparente de los fondos para el desarrollo nacional con supervisión conjunta franco-burkinab de los proyectos más importantes. Toda la evidencia recopilada por Trowe permanecería confidencial, con los documentos originales preservados en un archivo histórico recién establecido, accesible a los académicos de ambas naciones. Cuando la reunión concluyó en las primeras horas de la mañana, el presidente Fournier hizo la pregunta que probablemente había estado en su mente durante todas sus discusiones. ¿Cómo descubrió esto después de tantas décadas? La evidencia de Mercier debía permanecer sellada hasta 2025. Esa sigue siendo una incógnita, admitió Trowe. Alguien me envió la notificación antes de tiempo, dirigiéndome a la bóveda suiza. Todavía no sé quién ni por qué ahora. Fournier asintió pensativamente. Tal vez no todas las deudas son históricas. Buenas noches, presidente Trowe. Nuestros equipos finalizarán los detalles en las próximas semanas. Cuando Trowe salió del Palacio de Elíseo, la primera luz del amanecer se cernía sobre Parisán. En pocas horas, regresaría a Burkina Faso llevando consigo no oro, aún no, pero algo quizás más valioso, la promesa de justicia histórica y los recursos para transformar el futuro de su nación. El viaje de regreso a Ouagadougou estuvo marcado por un silencio cuidadoso. No se hicieron anuncios,
ni se dieron pistas sobre el trascendental acuerdo que se estaba gestando. A su regreso, Trow reunió a sus asesores más cercanos para explicar lo sucedido y el trabajo complejo que quedaba por delante. Hemos logrado algo sin precedentes, les dijo. No solo la recuperación de recursos robados, sino también el reconocimiento, aunque cuidadosamente formulado, y agravios históricos que han moldeado la trayectoria de nuestra nación. Los siguientes 3 meses se dedicaron a la cuidadosa negociación del acuerdo final. Expertos legales internacionales, asesores financieros y estrategas diplomáticos trabajaron para crear un marco que satisficiera los requisitos de ambas naciones, asegurando que el oro beneficiara realmente al desarrollo de Burkina Faso. A lo largo de este periodo, el misterio permaneció. ¿Quién envió a Trow el mensaje inicial activando la evidencia de Mercier 5 años antes de lo previsto? Una investigación discreta liderada por el jefe de seguridad Ouedraogo finalmente dio una respuesta. Jean-Baptiste Mercier había muerto. En 1998, después de décadas de trabajo filantrópico silencioso, en las zonas rurales de Burkina Faso, su única hija, Marie Mercier, había continuado sus iniciativas educativas a través de una pequeña fundación. Cuando se le diagnosticó una enfermedad terminal a principios de 2020, tomó la decisión de activar el plan de contingencia de su padre antes de tiempo, asegurándose de que viviría para ver la resolución que él había trabajado para lograr. Marie Mercier murió 2 semanas después de enviar la notificación a Trow, sin saber si la búsqueda de redención de su padre de 60 años tendría éxito. 6 meses después de la visita clandestina de Trow a París, se celebró una ceremonia formal en Ouagadougou para anunciar el establecimiento del Fondo de Reconciliación Histórica y Desarrollo Franco-Burkina. La declaración conjunta, cuidadosamente redactada, hablaba de abordar los desequilibrios históricos y reconocer el complejo legado de la era colonial sin reconocer explícitamente el robo. Pero el fondo del acuerdo era claro. El oro, valorado en $2.30 millones, sería transferido a Burkina Faso durante 3 años, con el primer envío de 10 toneladas llegando el día del anuncio. En un momento privado antes de la ceremonia pública, Traoré visitó la pequeña fundación establecida por la familia Mercier en una zona rural fuera de Ouagadougou. Una clínica modesta y una escuela habían funcionado allí durante décadas, financiadas en silencio primero por Jean-Baptiste y luego por su hija, Marie. Una placa en el edificio de la escuela llevaba una inscripción simple, al servicio de una deuda que no puede ser totalmente saldada. Trow dispuso que se añadiera una segunda placa debajo de la anterior. Algunas deudas son heredadas, algunas son elegidas, ambas tienen poder para sanar. Los primeros proyectos financiados con el oro regresado ya comenzaban a tomar forma en Burkina Faso, en instalaciones educativas ampliadas, infraestructura sanitaria modernizada, iniciativas agrícolas sostenibles y desarrollo de energías renovables, a diferencia de la ayuda extranjera anterior, que a menudo venía con condiciones restrictivas. Estos recursos pertenecían plenamente a Burkina Faso, lo que permitía un desarrollo verdaderamente soberano. En su discurso a la nación tras el acuerdo formal, Trow enfatizó que el regreso del oro no era solo una restitución financiera, sino una restauración de posibilidades. Lo que se tomó hace 60 años no fue solo oro, les dijo a su pueblo, fue oportunidad. La oportunidad para una nación recién independizada de trazar su propio camino. Esa oportunidad retrasada pero no negada, ahora regresa a nosotros, no como caridad o ayuda, sino como una justicia largamente postergada. La respuesta internacional al acuerdo fue muy variada. Algunas antiguas potencias coloniales miraron con aprehensión, preocupadas por posibles reclamaciones similares. Otras reconocieron una oportunidad para abordar agravios históricos a través de la negociación. En lugar de la confrontación para las naciones africanas, el éxito de Burkina Faso representó un momento decisivo, una prueba tangible de que la justicia histórica podía lograrse mediante la persistencia, la evidencia y la diplomacia estratégica. En un año después de la primera transferencia de oro, Trow autorizó la creación de un pequeño museo en Ouagadougou, dedicado a documentar tanto la remoción del oro en 1960 como su regreso 6 décadas después. Entre sus exhibiciones centrales se encontraban el diario de Jean-Baptiste Mercier y la llave dorada que no solo había abierto una caja de seguridad, sino también un camino hacia la justicia histórica. Un ala especial del museo fue dedicada a Marie Mercier y su padre, reconociendo cómo la búsqueda de redención de 60 años de una familia había ayudado a remodelar el futuro de una nación. La exhibición incluía una cita simple pero poderosa de la carta final de Jean-Baptiste. La verdadera reconciliación requiere no solo el reconocimiento de los agravios pasados, sino pasos tangibles hacia la restauración. Algunas deudas nunca pueden ser completamente saldadas, pero el intento en sí tiene poder para sanar. Para Ibrahim Trow, el regreso del oro
representaba algo más allá de los recursos financieros. Era la prueba de que las injusticias históricas, por más distantes que sean, pueden ser abordadas, que el arco de la historia, aunque largo, aún puede inclinarse hacia la justicia cuando se guía por la persistencia, la evidencia y la claridad. Moralan, a medida que nuevas escuelas, hospitales e infraestructuras surgían en Burkina Faso, financiadas con recursos que habían sido negados a generaciones anteriores, Traoré a menudo reflexionaba sobre la improbable cadena de eventos que hizo esto posible, la crisis de conciencia de un funcionario colonial, la determinación de una hija por cumplir la misión de su padre, y un mensaje misterioso que había llegado en el momento preciso en el oro que se había tomado en la oscuridad había regresado a la luz, transformando no solo la trayectoria de desarrollo de Burkina Faso, sino también la conversación misma sobre los legados coloniales y la justicia histórica. Lo que comenzó como una búsqueda para recuperar un tesoro robado, se había convertido en algo más profundo, un modelo para abordar agravios históricos a través de evidencia, negociación y un compromiso compartido con la reconciliación. En la oficina presidencial de Ouagadougou, Traoré mantenía una pequeña moneda de oro en su escritorio, la primera, acuñada ceremonialmente a partir del lingote retornado. Servía como un recordatorio diario de que la justicia, aunque a veces demorada por generaciones, seguía siendo posible cuando se persigue con paciencia, estrategia y un firme compromiso. Con Lever, la moneda llevaba una inscripción simple tanto en francés como en mo, el idioma indígena de Burkina Faso andel pasado, justicia, para el futuro, posibilidad. 2 años después del histórico regreso del oro de Burkina Faso, Ibrahim Traoré se encontraba en la plataforma de observación del recién completado Centro Nacional de Desarrollo, en Ouagadougou. El impresionante edificio circular, construido con materiales locales y alimentado completamente por energía solar, albergaba la sede administrativa de todos los proyectos financiados por el oro repatriado. Desde este mirador podía ver la transformación que se extendía por la capital. Nuevas escuelas, instalaciones médicas, institutos de investigación y proyectos de infraestructura, pero lo más significativo no eran los cambios físicos, sino el cambio psicológico. ¿Ves desde la independencia? Burkina Faso se estaba desarrollando según sus propias prioridades, con recursos que indudablemente le pertenecían. Impresionante vista, ¿verdad?, dijo la ministra de Finanzas Ouedraogo uniéndose a él en la baranda. Los informes de desarrollo trimestrales están listos para su revisión. Traoré asintió. La transparencia había sido central en su enfoque con el oro retornado. Cada gramo estaba contabilizado, cada proyecto meticulosamente documentado y abierto a escrutinio público. Esto no solo se trataba de prevenir la corrupción, se trataba de garantizar que la riqueza restaurada realmente perteneciera a todos los burkineses. ¿Alguna noticia de nuestros equipos de estudios geológicos?, preguntó Traoré. Sí, en realidad, esa es la otra razón por la que te buscaba. Ouedraogo le entregó una tableta con los hallazgos preliminares. El nuevo proyecto de mapeo geológico ha identificado depósitos prometedores en las provincias del este, significativamente más ricos de lo que anticipábamos. Este fue otro proyecto financiado por el oro retornado, un exhaustivo estudio geológico utilizando tecnología avanzada para mapear correctamente los recursos minerales de Burkina Faso. Durante décadas, la nación había dependido de estudios coloniales o evaluaciones realizadas por las mismas empresas extranjeras que buscaban explotar esos recursos. Si estos hallazgos son precisos, dijo Traoré, estudiando los datos, podemos tener reservas de oro comparables a las de Ghana. Esa es la evaluación preliminar, confirmó Ouedraogo. Pero hay algo más. Deslizó hacia otra pantalla mostrando los resultados del análisis químico. Las muestras contienen concentraciones inusualmente altas de elementos de tierras raras, particularmente neodimio y praseodimio, componentes esenciales para tecnologías de energía renovable y electrónica avanzada. Traoré levantó la vista de la tableta. Esto podría cambiarlo todo, ya lo ha hecho, dijo ella con una ligera sonrisa. La noticia de nuestro estudio geológico ha llegado a las corporaciones mineras internacionales. 3 ya han solicitado reuniones para discutir oportunidades de asociación. Traoré no se sorprendió. La carrera global por los elementos de tierras raras se había intensificado a medida que las naciones transicionaban a la energía renovable y el transporte eléctrico. Actualmente, la mayor parte de la producción estaba concentrada en China, creando vulnerabilidades en el suministro que las naciones occidentales estaban ansiosas por abordar. Déjame adivinar, están ofreciendo experiencia técnica y capital de desarrollo a cambio de derechos de extracción favorables. Ouedraogo asintió. El mismo modelo que ha extraído la riqueza de África durante generaciones. Pero hay una diferencia clave ahora. Sabemos exactamente lo que tenemos, terminó Traoré su pensamiento, y tenemos los recursos para desarrollarlo nosotros mismos si es necesario. El oro
repatriado le había dado a Burkina Faso algo más que solo capital para el desarrollo. Le había proporcionado palanca e independencia en las negociaciones. Ya no estaban desesperados por inversión extranjera a cualquier costo. El país podía participar desde una posición de fuerza informada. Programa reuniones con todas las partes interesadas, decidió Traoré. Pero también comienza a desarrollar nuestra propia evaluación de capacidad. Quiero saber exactamente qué se necesitaría para que Burkina Faso procese estos materiales a nivel nacional. Cuando se disponían a abandonar la plataforma de observación, el jefe de seguridad de Traoré se acercó con una expresión urgente. «Señor presidente, hay una situación que requiere su atención inmediata», dijo Ouedraogo. En voz baja, un paquete seguro acaba de ser entregado a la oficina presidencial. Parece provenir de la misma fuente que la notificación original del oro. 20 minutos después, Traoré estaba en su sala de conferencia segura con sus asesores más cercanos. Sobre la mesa, frente a ellos, yacía un sobre sin marcar, cuyo contenido ya había sido revisado para detectar peligros. Dentro había una unidad flash y una nota escrita a mano con el mismo estilo distintivo que el mensaje que había iniciado su viaje 2 años antes. La nota era breve. El oro fue solo el principio. Marie me encargó una última tarea antes de su muerte. En la evidencia en esta unidad flash revela la Operación Cocodrilo, la desinformación sistemática de estudios de recursos a través de África francófona de 1960 a 1985. Lo que encontraron y lo que reportaron era deliberadamente diferente. Coordenadas adjuntas 48 horas antes de que otros recibieran esta misma información. Una vieja deuda sigue deshilachándose. El jefe de seguridad Ouedraogo ya había verificado el contenido de la unidad flash. Contenía cientos de documentos clasificados, de las misiones del Servicio Geológico francés realizadas en las antiguas colonias después de la independencia. Lo más significativo fue que reveló un programa coordinado para proporcionar a las naciones africanas recién independizadas datos geológicos incompletos o deliberadamente engañosos, mientras se mantenían encuestas precisas para el uso corporativo y gubernamental francés. Si esto es auténtico, dijo el profesor Cabor, examinando los documentos, significa que cada estudio de recursos realizado en África francófona durante este período probablemente subestimó o omitió por completo depósitos minerales críticos, particularmente recursos que no eran valiosos comercialmente en ese momento, pero que se volvieron cruciales más tarde, agregó la ministra Ouedraogo. Como los elementos de tierras raras, Traoré estudió las coordenadas incluidas en el mensaje. Apuntaban a ubicaciones en 5 naciones de África Occidental, todas excolonias francesas. Cada una aparentemente correspondía a depósitos de recursos identificados, pero deliberadamente omitidos de los informes oficiales. El primer conjunto de coordenadas coincide exactamente con nuestros nuevos hallazgos de estudios en las provincias del este, confirmó Ouedraogo. Los depósitos que nuestros geólogos acaban de descubrir fueron realmente documentados hace 60 años y luego ocultados. Las implicaciones eran asombrosas. Más allá de Burkina Faso, esto sugería que Níger, Mali, Senegal y Costa de Marfil podrían tener importantes recursos minerales no documentados que podrían transformar sus trayectorias de desarrollo justo como el oro repatriado estaba transformando Burkina Faso. Necesitamos verificar esta información de inmediato, decidió Traoré. Y necesitamos entender por qué se nos dio 48 horas antes de que otros la reciban. La respuesta a la segunda pregunta llegó más tarde esa noche cuando las fuentes de inteligencia informaron actividad inusual en varias grandes corporaciones mineras con intereses en África Occidental. Los ejecutivos estaban siendo llamados de sus vacaciones, se movilizaban equipos técnicos y los departamentos legales trabajaban horas extras. Alguien ha filtrado pistas sobre enormes depósitos de tierras raras en la región, informó Ouedraogo. No las coordenadas específicas, pero suficiente para desatar una fiebre del oro corporativa. En pocos días, estas empresas estarán acercándose a todos los gobiernos de la región con propuestas, ofertas y presiones, creando un entorno competitivo donde las naciones podrían tomar decisiones apresuradas sin toda la información. Concluyó Traoré, a menos que ya sepan lo que realmente tienen. A la decisión se tomó rápidamente. Traoré contactó personalmente a los presidentes de las otras 4 naciones identificadas en los documentos, solicitando comunicaciones seguras de emergencia. En pocas horas, había compartido la evidencia con cada líder, explicando su origen y su importancia. Tenemos 48 horas antes de que las corporaciones mineras empiecen a acercarse a cada uno de nosotros con propuestas basadas en información que han tenido durante décadas. Mientras nosotros permanecimos en la oscuridad, les dijo a sus homólogos, sugiero que usemos este tiempo para coordinar nuestra respuesta. La propuesta que delineó fue sin precedentes en un enfoque regional unificado para el desarrollo de recursos con una evaluación técnica compartida, posiciones de negociación coordinadas y apoyo mutuo, en lugar de competir entre nosotros por inversión extranjera.
las 5 naciones presentarían un frente unido, aprovechando su riqueza colectiva de recursos para asociaciones verdaderamente equitativas. La experiencia de Burkina Faso con el oro repatriado nos ha enseñado el poder de negociar desde el conocimiento y la fortaleza, explicó Trowe. Imagina ese poder multiplicado en nuestras 5 naciones. La respuesta fue cautelosa pero interesada. Décadas de competencia regional y alineamientos políticos variables habían creado barreras para tal cooperación, pero la evidencia presentada por Trowe era convincente. Cada líder aceptó enviar representantes técnicos y ministeriales a una cumbre de emergencia en Ouagadougou al día siguiente. Mientras se realizaban los preparativos para la cumbre, Trowe recibió un mensaje inesperado del presidente francés Fournier, solicitando una llamada privada urgente. Cuando se estableció la conexión segura, la expresión de Fournier era grave. President H. Acabo de ser informado sobre información potencialmente desestabilizadora que circula sobre los estudios históricos de recursos en África Occidental. Un momento interesante, respondió Trowe de manera neutral. Richard, hemos completado nuestros propios estudios geológicos nuevos con resultados bastante sorprendentes. Fournier hizo una pausa, eligiendo sus palabras con cuidado. Quiero ser claro en que cualquier discrepancia histórica en los informes geológicos habría ocurrido bajo administraciones anteriores con diferentes estándares de transparencia. Al igual que la remoción de oro ocurrió bajo administraciones anteriores, Trowe anotó, sin embargo, encontramos un camino a seguir que abordó los agravios históricos mientras construíamos una relación más constructiva. Precisamente mi esperanza al ponerme en contacto, dijo Fournier. Francia quisiera ofrecer asistencia técnica para validar cualquier nuevo descubrimiento de recursos junto con asociaciones de desarrollo que reflejen los estándares modernos de equidad. Trowe entendió claramente el subtexto. Francia es tratando de adelantarse a las revelaciones, posicionándose como un socio en lugar de un adversario una vez que el engaño histórico se hiciera público. Aprecio la oferta presidente Fournier. Sin embargo, esta situación ahora va más allá de las relaciones bilaterales entre nuestros países. He compartido la información con las otras naciones afectadas y nos reuniremos mañana para discutir. Un enfoque coordinado en Fournier no pudo ocultar su sorpresa. Un enfoque regional sería complejo. Cada nación tiene relaciones diferentes con socios internacionales, diferentes prioridades de desarrollo quizás, pero todas compartimos la experiencia de tomar decisiones sin información completa sobre nuestros propios recursos. Eso cambia ahora. Después de que terminó la llamada, Trowe reflexionó sobre lo dramáticamente que había cambiado la dinámica. Hayes II Icos, él era quien solicitaba reuniones, navegando cuidadosamente por las estructuras de poder francesas, para recuperar lo que se había tomado. Ahora, Francia estaba acercándose de manera preventiva, buscando mantener su influencia en una situación que cambiaba rápidamente a la cumbre. Al día siguiente, superó todas las expectativas, a pesar de las rivalidades históricas y los sistemas políticos diferentes. Los 5 líderes de África Occidental rápidamente encontraron un terreno común frente a las revelaciones sobre décadas de desinformación de recursos a los equipos. Técnicos compararon los estudios históricos recientemente revelados con sus propias evaluaciones recientes, confirmando la exactitud de los documentos que Mary Mercier había preservado. El patrón es consistente en los 5 países, informó el jefe del estudio geológico de Burkina Faso. Los minerales estratégicos críticos, particularmente los elementos de tierras raras, el uranio y ciertos metales preciosos de alta calidad, fueron sistemáticamente omitidos de los informes oficiales proporcionados a nuestros gobiernos después de la independencia. Si bien las empresas estatales francesas mantenían los derechos mineros en áreas clave identificadas en los estudios reales, agregó el ministro de Minería de Níger, esto no fue solo una asimetría de información, fue un control estratégico de los recursos. Por la noche, se había delineado el contorno de un acuerdo sin precedentes a la Alianza de Soberanía de Recursos de África Occidental. Sus principios fundacionales incluían una evaluación técnica compartida de todos los depósitos de recursos recién identificados, negociaciones coordinadas con intereses mineros internacionales, desarrollo regional de capacidad de procesamiento, para garantizar que la adición de valor permaneciera en África, mecanismos de transparencia basados en el marco de repatriación de oro de Burkina Faso, y un enfoque unificado para abordar la desinformación histórica de recursos con las antiguas potencias coloniales a lo más significativo. La alianza estableció estándares mínimos para cualquier acuerdo de desarrollo de recursos, incluyendo la propiedad local mayoritaria, la transferencia obligatoria de tecnología, protecciones medioambientales y conexiones directas entre la extracción de recursos y resultados tangibles de desarrollo. Al concluir la cumbre, Trowe se dirigió a sus compañeros líderes.
Lo que comenzó con el oro de Burkina Faso ha revelado un patrón más amplio que afecta a todas nuestras naciones. Pero la respuesta a ese patrón es lo que realmente importa. Juntos tenemos la oportunidad de transformar cómo los recursos de África sirven a su gente. El impacto fue inmediato y de gran alcance. Cuando los ejecutivos internacionales de minería comenzaron a llegar al día siguiente con sus propuestas apresuradamente preparadas, no encontraron a naciones individuales ansiosas por inversión a cualquier costo, sino una alianza coordinada, con pleno conocimiento de lo que poseían y una influencia sin precedentes en las negociaciones. En cuestión de semanas, la revelación de la Operación Cocodrilo se había extendido más allá de los 5 países inicialmente afectados. Otras antiguas colonias comenzaron a realizar sus propias investigaciones sobre los estudios históricos de recursos, cuestionando décadas de suposiciones sobre su riqueza mineral. Para Ibrahim Traoré, este segundo capítulo en la historia que se desplegaba representaba algo aún más significativo que el regreso del oro. Mientras que la riqueza repatriada había transformado la trayectoria de desarrollo de Burkina Faso, esta nueva revelación estaba transformando todo el paradigma de la gobernanza de recursos en toda la región. 3 meses después de la formación de la alianza, los 5 líderes se reunieron nuevamente en Ouagadougou para firmar tratados formales que establecieran su marco cooperativo. La ceremonia se celebró en el museo que documenta el regreso del oro con un nuevo ala dedicada a la Operación Cocodrilo y su exposición. En su discurso, Traoré reconoció la fuente de ambas revelaciones. Nada de esto hubiera sido posible sin el coraje de 2 individuos, Jean-Baptiste Mercier, quien documentó la remoción del oro, y su hija, Marie, quien se aseguró de que la verdad no permaneciera oculta. Sus acciones nos recuerdan que la justicia histórica a menudo depende de la conciencia individual que trasciende la lealtad institucional. Los misterios que rodeaban las últimas acciones de Marie Mercier se habían resuelto parcialmente a través de una cuidadosa investigación. Antes de su muerte había confiado los documentos de la Operación Cocodrilo a un antiguo colega de su fundación educativa, un historiador burkinabé, que había esperado para liberar la información hasta que la repatriación del oro fuera completada con éxito. Cuando la tarde cayó sobre la ceremonia de firma, Traoré encontró un momento de reflexión tranquila en la galería del museo. Se detuvo frente a una exhibición simple que contenía el diario original de Jean-Baptiste Mercier y la llave dorada, que no solo había abierto una caja de seguridad, sino una serie de revelaciones sobre la extracción de recursos coloniales. Vaya legado de un solo administrador colonial con conciencia, dijo una voz detrás de él. Traoré se giró para encontrar al presidente Dio de Mali, uno de los más entusiastas apoyadores de la alianza. El verdadero legado no es solo lo que reveló, respondió Traoré, sino lo que nos está permitiendo construir ahora. Dio asintió pensativamente. Durante décadas hemos hablado de una África unida mientras competíamos entre nosotros por inversión extranjera y ayudan tal vez la soberanía de los recursos sea la base sobre la cual finalmente se pueda construir una unidad significativa. Mientras caminaban por el museo hacia la recepción para las 5 delegaciones, Dio hizo la pregunta que muchos tenían en mente. ¿Crees que hay más revelaciones por venir, más documentos de Mercier, esperando ser descubiertos? Traoré consideró esto cuidadosamente. El patrón sugiere un enfoque sistemático para mantener el control, incluso después de que la colonización formal terminó. Los recursos eran solo un aspecto. Sospecho que puede haber más por descubrir sobre cómo las naciones recién independizadas fueron sutilmente dirigidas hacia la dependencia de diversas formas. Entonces, deberíamos estar preparados, concluyó Dio en la recepción de esa noche. Fue más que una formalidad diplomática. Representó un cambio genuino en las relaciones regionales, de la competencia a la cooperación, del aislamiento al apoyo mutuo. En los equipos técnicos de las 5 naciones ya estaban trabajando juntos, compartiendo experiencia y desarrollando enfoques conjuntos para la evaluación, extracción y procesamiento de recursos. Lo más significativo fue que las negociaciones con las corporaciones mineras internacionales habían adquirido un carácter completamente diferente. Ya no podían jugar con las naciones unas contra otras, ni explotar asimetrías de información. Las empresas se estaban adaptando a nuevos requisitos de asociación genuina en lugar de mera extracción. Cuando la noche llegó a su fin, Traoré recibió una actualización del jefe de seguridad Ouedraogo, que añadió otra dimensión a la historia en desarrollo: el análisis de los patrones de comunicación sobre la información filtrada acerca de los depósitos de tierras raras en África Occidental había revelado algo inesperado. La fuente no eran intereses mineros europeos o estadounidenses, sino institutos de investigación geológica chinos. Parece que alguien quería desencadenar una fiebre corporativa occidental en la región
explicó Ouedraogo en voz baja, tal vez esperando que nuestros gobiernos se alinearan rápidamente con las corporaciones occidentales conocidas antes de que los intereses chinos pudieran establecerse, haciendo nuestra alianza aún más significativa, observó Trowe. Solo estamos abordando la explotación histórica, sino posicionándonos independientemente en la actual competencia geopolítica por los recursos. Esta revelación confirmó lo que Trowe había sospechado, que el momento en que se liberó la información de Marie Mercier estaba relacionado con maniobras geopolíticas contemporáneas sobre minerales críticos en la competencia entre las grandes potencias por el acceso a los recursos estaba creando tanto riesgos como oportunidades para las naciones africanas ricas en recursos. A la mañana siguiente, antes de que los otros líderes se marcharan, Trowe propuso una expansión del alcance de su alianza más allá de abordar la desinformación histórica de recursos y coordinar el desarrollo actual. Sugirió establecer una reserva regional de minerales estratégicos, una porción de los recursos extraídos que se mantendría colectivamente para proporcionar influencia en los mercados globales y garantizar beneficios a largo plazo para las generaciones futuras. Durante demasiado tiempo, África ha sido una fuente de materias primas sin capturar su valor completo, explicó. Una reserva estratégica nos da posición no solo como proveedores, sino como partes interesadas en la gobernanza global de los recursos. La propuesta recibió un apoyo inmediato, particularmente cuando la demanda mundial de elementos de tierras raras y otros minerales críticos se proyectaba para aumentar drásticamente en las próximas décadas. En lugar de simplemente extraer y vender estos recursos a los precios actuales, la alianza mantendría reserva significativa, participando en la apreciación del valor a lo largo del tiempo. Cuando la cumbre concluyó y las delegaciones visitantes se marcharon, Trowe regresó a su oficina para encontrar un pequeño paquete esperando en su escritorio. Contenía un libro encuadernado en cuero desgastado sin nota ni explicación. Al abrirlo, encontró un diario personal, el de Marie Mercier, con entradas que abarcaban los últimos años de su vida, a la última entrada, fechada solo unos días antes de su muerte. Decía: mi padre comenzó este trabajo creyendo que una persona con acceso a la verdad podía hacer la diferencia. Yo lo termino sabiendo que tenía razón, pero incompleto. La verdad importa solo cuando llega a aquellos con el poder y la claridad moral para actuar sobre ella. En el presidente Trowe, creo haber encontrado a esa persona. El oro fue robado antes de la independencia. El conocimiento de lo que yacía bajo nuestro suelo fue robado después de la independencia. Ambos robos sirven al mismo propósito: a mantener el control económico mientras se crea la ilusión de libertad política. Al final de mi tiempo puse en marcha la recuperación no solo de recursos sino de posibilidades. Que aquellos que construyan con estas verdades recuperadas creen el futuro que nos fue negado. Trowe cerró el diario pensativo. A Marie Mercier había visto la repatriación del oro no como un fin, sino como un comienzo, el primer paso para abordar el control sistemático de los recursos postcoloniales. Sus últimas acciones habían sido calculadas con precisión para desencadenar no solo el desarrollo de Burkina Faso, sino la transformación regional en los meses siguientes. El impacto de la alianza se extendió mucho más allá de sus 5 miembros fundadores. Otras naciones africanas, inspiradas por el modelo, comenzaron a establecer marcos de cooperación regional, similares en torno a recursos compartidos a las instituciones financieras internacionales, reconociendo los cambios en las dinámicas de poder. Desarrollaron nuevos enfoques para el desarrollo respaldado por recursos que enfatizaban el procesamiento local y la adición de valor. Lo más significativo fue que la narrativa sobre los recursos africanos estaba cambiando de ser extractivos, que debían ser explotados, a activos estratégicos que debían ser gobernados para el beneficio nacional a largo plazo. En la transformación que comenzó con 40 toneladas de oro repatriado estaba catalizando una reevaluación a nivel de continente sobre la soberanía de los recursos. En el primer aniversario de la formación de la alianza, Ibrahim Trowe visitó la pequeña fundación establecida por la familia Mercier en el área rural de Burkina Faso. La modesta escuela y clínica se había expandido con fondos del oro retornado y ahora servía como un centro regional de educación y atención médica. En el patio central de la escuela se había erigido un monumento simple, una esfera dorada representando la tierra, con los depósitos de recursos de África iluminados desde su interior. La inscripción decía en varios idiomas: la verdad largamente enterrada aún da forma al presente. La justicia largamente demorada aún transforma el futuro. Lo que estaba oculto ha sido revelado. Lo que fue tomado ha sido restaurado. La verdadera riqueza de las naciones no está en lo que se extrae, sino en lo que se construye, con conocimiento, soberanía y visión. Mientras los niños jugaban alrededor del monumento, Trowe reflexionaba sobre cómo la crisis de conciencia de un solo administrador colonial
preservada y amplificada por la determinación de su hija. Había puesto en marcha eventos que estaban remodelando no solo a Burkina Faso, sino todo el paradigma de la gobernanza de los recursos a través del continente. El legado dorado ya no se trataba solo de la riqueza recuperada del pasado, sino de un futuro que se construía sobre los cimientos de transparencia, soberanía y cooperación regional. Lo que comenzó como una búsqueda para recuperar un tesoro robado se había convertido en algo mucho más valioso, un modelo para transformar la injusticia histórica en una posibilidad futura. 5 años después de la formación de la Alianza de Soberanía de Recursos de África Occidental, Ibrahim Traoré estaba de pie en el escenario del recién completado Instituto Africano de Gobernanza de Recursos en Bagadugu. Ante él se encontraban delegados de 37 naciones africanas reunidos para la primera cumbre panafricana sobre soberanía de recursos. El instituto en sí mismo era un testimonio de lo lejos que habían llegado, una instalación de investigación y educación de clase mundial, construida con los fondos del oro repatriado de Burkina Faso y dirigida por científicos africanos, economistas y expertos en políticas que alguna vez trabajaron para corporaciones mineras internacionales, pero que regresaron para contribuir a la transformación del continente. Bienvenidos a Bagadugu, comenzó Traoré, observando la histórica reunión. Hace 5 años, estábamos en una encrucijada, 5 naciones con conocimiento recién descubierto sobre nuestros propios recursos, enfrentando los mismos patrones de extracción y explotación que habían dado forma a nuestra experiencia poscolonial durante décadas. Hizo un gesto hacia los otros 4 miembros fundadores de la alianza sentados en la primera fila, los presidentes de Mali, Níger, Senegal y Costa de Marfil, a lo que comenzó como una respuesta a la injusticia histórica. Ha evolucionado en algo mucho más significativo, un nuevo modelo de cómo los recursos de África pueden servir al desarrollo de África bajo los términos de África. La evidencia era visible en todo Burkina Faso y las demás naciones de la alianza. Nuevas instalaciones de procesamiento aseguraron que los materiales en bruto ya no fueran simplemente exportados, sino transformados en productos de mayor valor dentro de las fronteras africanas. Los sistemas educativos se habían revitalizado, con un énfasis particular en las ciencias geológicas, ingeniería y gobernanza de los recursos. La infraestructura sanitaria se había expandido drásticamente, alcanzando regiones rurales previamente desatendidas. Lo más significativo fue que la reserva de minerales estratégicos de la alianza había crecido, hasta convertirse en una de las mayores reservas de elementos de tierras raras y minerales críticos del mundo, otorgando a las naciones miembros una influencia sin precedentes en las negociaciones con fabricantes globales de tecnología y desarrolladores de energía renovable. Hoy nos reunimos para extender este modelo a lo largo de nuestro continente, continuó Traoré, no a través de un control centralizado o una uniformidad forzada, sino a través de principios compartidos, apoyo mutuo y el reconocimiento de nuestros intereses comunes. La agenda de la cumbre era ambiciosa: a la creación de un marco continental para la gobernanza de recursos, protocolos de cooperación técnica, posiciones de negociación coordinadas con socios internacionales y requisitos de transparencia estandarizados para todas las actividades de extracción. Pero antes de abordar estas discusiones políticas, Traoré habló sobre la historia humana que hizo todo esto posible. Nada de lo que hemos logrado hubiera sido posible sin 2 personas que eligieron la conciencia por encima de la complicidad, dijo, dirigiendo la atención hacia un retrato de Jean-Baptiste y Marie Mercier, que colgaba en el salón principal del instituto. Un padre y una hija que dedicaron sus vidas a revelar verdades que los intereses poderosos habían enterrado y a asegurar que esas verdades llegaran a quienes podían actuar sobre ellas. El legado de los Mercier había crecido en comprensión pública durante los últimos 5 años. Después de que se descubriera el diario de Mary, Traoré autorizó la publicación de los escritos de ambos Mercier, creando un poderoso registro histórico tanto de la expropiación colonial de recursos como de la valentía moral individual en oposición a la injusticia sistémica. Su historia nos recuerda que la transformación a menudo comienza con la verdad, una verdad incómoda, inconvenient, que desafía el poder establecido. Pero la verdad por sí sola no es suficiente. Debe ir acompañada de acción, de visión y del coraje para imaginar posibilidades diferentes. Cuando los procedimientos de la cumbre comenzaron en serio, Traoré aprovechó un momento para reunirse en privado con un invitado especial, Pierre Mercier, el nieto de Jean-Baptiste y sobrino de Marie, que había sido localizado en Canadá, donde trabajaba como ingeniero ambiental. El legado de su familia ha transformado no solo Burkina Faso, sino cada vez más todo el continente, le dijo Traoré en una sala de reuniones tranquila junto al salón principal Ampierre. Un hombre pensativo de unos 40 años que guardaba un gran parecido con su abuelo, negó con la cabeza en un asombro silencioso. Sabía que mi abuelo había trabajado en la administración colonial y luego se involucró en proyectos educativos en África Occidental. Pero la magnitud completa de sus acciones,
su documentación sobre la remoción del oro, la manipulation, de los estudios geológicos, todo esto me era desconocido hasta que su gobierno se puso en contacto con nosotros. ¿Tu tía Marie nunca te compartió esto?, preguntó Traue con curiosidad. No teníamos mucha relación, admitió Pierre. Hubo una cierta distancia familiar después de que mi abuelo dedicó tanto de su vida y recursos a su trabajo en África. Mi padre, hermano de Marie, no entendía ni aprobaba lo que él veía como un abandono de las obligaciones familiares por una causa extranjera. Sin embargo, ahora estás aquí, observó Traue. Pierre asintió. Una vez que entendí lo que ellos habían hecho, la postura moral que habían tomado, no pude quedarme al margen. Necesitaba ver lo que había crecido de sus acciones. Traue lo condujo hacia una gran ventana que daba al patio central del instituto, donde los delegados de toda África se reunían entre sesiones. Más allá de ellos, el horizonte mostraba el transformado panorama de Ouagadougou, con nuevos desarrollos que se extendían hasta el horizonte. Lo que ves es solo el comienzo, dijo Traue. La infraestructura física, el crecimiento económico son importantes, pero secundarios. La transformación primaria está en la gobernanza, en la soberanía, en nuestra relación con nuestros propios recursos y con el mundo. Se giró para enfrentar a Pierre directamente. Tu abuelo y tía entendieron algo fundamental, en que la verdadera independencia requiere no solo soberanía política, sino soberanía sobre los recursos. Ellos proporcionaron la evidencia que nos permitió recuperar ambas. La cumbre continuó durante 3 días con intensas discusiones sobre cooperación técnica, marcos legales y estrategias de desarrollo. Las diferencias entre naciones con sistemas políticos diversos, experiencias históricas y perfiles de recursos crearon tensiones naturales. Pero el compromiso compartido con la soberanía de los recursos proporcionó un principio unificador en el último día. 32 de las 37 naciones participantes firmaron la Declaración de Ouagadougou, estableciendo el marco de gobernanza de recursos panafricano y comprometiéndose a estándares armonizados de transparencia, cooperación técnica y apoyo mutuo en negociaciones con socios internacionales. Cuando concluyó la ceremonia, la presidenta de Sudáfrica, cuyo país poseía algunas de las riquezas minerales más significativas del continente, se acercó a Traue. Lo que han construido aquí comenzó con una injusticia histórica específica contra Burkina Faso, observó ella, pero ha evolucionado hacia algo universal, un nuevo enfoque de la gobernanza de los recursos que podría beneficiar a todas las naciones de nuestro continente, potencialmente. Más allá, agregó Traue, los principios de transparencia, desarrollo soberano y equidad intergeneracional no son exclusivos de África. Representan un enfoque más justo para la gobernanza de los recursos a nivel global. Esta mayor importancia se estaba haciendo cada vez más evidente en los 5 años desde la formación de la Alianza. Varias naciones de América Latina habían adoptado modelos similares para su propio desarrollo de recursos. Las comunidades indígenas en América del Norte y Australia habían citado el enfoque de África Occidental en sus propias negociaciones con empresas extractoras y gobiernos nacionales. A la conclusión de la cumbre, estuvo marcada por la inauguración de la característica más significativa del instituto, el repositorio de datos geológicos panafricano. Esta instalación segura albergaba estudios exhaustivos de los depósitos de recursos del continente realizados por geólogos africanos, utilizando tecnología avanzada, asegurando que el conocimiento sobre la riqueza de África nunca más pudiera ser manipulado o escondido de su gente. Cuando los delegados partieron hacia sus países, Traue encontró un momento de reflexión tranquila en su oficina con vista a la ciudad. Sobre su escritorio descansaban 2 objetos que se habían vuelto personalmente significativos: la llave dorada que había abierto la caja de seguridad en París y un pequeño fragmento de oro del primer envío repatriado. En un golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. La ministra de Finanzas Ouedraogo entró llevando una tableta con los últimos indicadores económicos. Los números son notables, dijo, entregándole el dispositivo. Crecimiento del PIB del 8.7% anual, sostenido durante 5 años. Reducción de la pobreza que supera todas las proyecciones. Matrícula educativa en niveles históricos. Traue asintió, estudiando los datos y la reserva de minerales estratégicos. La valoración actual es de 12.3 mil millones y sigue creciendo. A medida que la demanda global de elementos de tierras raras sigue aumentando, nuestra posición se fortalece en consecuencia. Pero más allá de estos indicadores de desarrollo nacional, ambos sabían que los cambios más significativos eran cualitativos más que cuantitativos. La transformación en cómo Burkina Faso, y cada vez más, otras naciones africanas, se relacionaban con el mundo, particularmente con respecto a sus recursos naturales. Hay otro desarrollo que deberías conocer,
añadió Ouedraogo. El presidente Frances Fournier ha solicitado una visita de Estado el próximo mes. El propósito oficial es fortalecer las relaciones bilaterales. Pero nuestras fuentes indican que desea discutir un reconocimiento formal de la desinformación histórica de recursos similar a nuestro acuerdo de repatriación de oro, PAROX, para incluir las revelaciones de la Operación Cocodrilo. Trow levantó una ceja. Un momento interesante justo cuando nuestro marco panafricano gana impulso. En efecto, parece que Francia prefiere abordar estos temas bilateralmente en lugar de enfrentarse a una posición continental unificada. Programa la visita, decidió Trow, pero deja claro que cualquier discusión sobre la gobernanza histórica de los recursos debe incluir representantes de todas las naciones afectadas. Este cambio en el enfoque diplomático reflejó cuán fundamentalmente habían cambiado las dinámicas de poder. Ya no eran las naciones africanas las que respondían a agendas establecidas por antiguas potencias coloniales. Cada vez más, ellas estaban estableciendo los términos de su participación al día siguiente. Troe viajó a la región rural donde la escuela y clínica de la Fundación Mercier se habían convertido en un próspero centro de desarrollo comunitario, ahora expandida con recursos del oro repatriado. Servía tanto como centro educativo como museo vivo que documentaba el viaje. Desde la extracción colonial de recursos hasta el desarrollo soberano, Pierre Mercier había solicitado acompañarlo, ansioso por ver el lugar donde su abuelo y tía habían dedicado tanto de sus vidas y recursos mientras recorrían las instalaciones. Conociendo a estudiantes y trabajadores de la salud, Pierre se mostró visiblemente conmovido. Mi abuelo nunca habló sobre su trabajo en la administración colonial, dijo mientras caminaban por los jardines plantados por los niños locales. Ahora entiendo por qué el peso de lo que presenció, lo que formó parte. Sin embargo, eligió un camino diferente, observó Trow. No solo arrepentimiento o culpa, sino restitución activa. Primero a través de su documentación de la remoción del oro, luego a través de décadas de servicio silencioso a las comunidades más afectadas por la extracción de recursos. Se detuvieron en un sencillo monumento en el centro del complejo, una réplica de la escuela original que Jean-Baptiste Mercier había financiado en la década de 1970. En una placa llevaba sus palabras originales, al servicio de una deuda que no puede ser completamente saldada. Pierre tocó la placa suavemente. Siempre me pregunté por qué pasó tanto tiempo en África, por qué dirigió tantos de los recursos de nuestra familia aquí. Ahora entiendo que intentaba equilibrar escalas que nunca podrían ser equilibradas, pero el intento en sí mismo importó más de lo que él podría haber imaginado. Trow estuvo de acuerdo. Lo que comenzó como una expiación personal catalizó la transformación nacional, luego la cooperación regional, y ahora un posible reajuste continental. Esa tarde, al regresar a Bagadugu, Trow recibió noticias que agregarían otra dimensión a la historia en desarrollo. Los investigadores del Instituto Africano de Gobernanza de Recursos que analizaban documentos de la Operación Cocodrilo descubrieron referencias a una manipulación similar de estudios geológicos en antiguas colonias británicas, belgas y portuguesas. El patrón no era exclusivo de África. Francófona Na, directora de investigación, explicó en su informe, parece haber sido una práctica estándar entre las potencias coloniales, proporcionando a las naciones recién independizadas información incompleta o engañosa sobre su propia riqueza de recursos. Este descubrimiento sugería que el movimiento por la soberanía de los recursos podría extenderse mucho más allá de la alianza inicial de 5 naciones, posiblemente abarcando todo el continente. Las naciones que durante mucho tiempo habían operado con un conocimiento incompleto de su propia riqueza mineral, podrían ahora tener la oportunidad de reevaluar su gobernanza de recursos. Basándose en información precisa. Una semana después de la conclusión de la cumbre, Trow se dirigió a su nación en un discurso televisado, reflexionando sobre el viaje que había comenzado con un sobre misterioso. Hace 5 años, cuando recibimos la evidencia de nuestro oro robado, enfrentamos una elección, les dijo al pueblo burkinabé. Podíamos perseguir un interés nacional estrecho, buscando solo una restitución para nosotros, o podríamos reconocer que nuestra experiencia reflejaba un patrón más amplio que afectaba a muchas naciones. Explicó cómo la repatriación inicial del oro había sentado las bases para la Alianza de Soberanía de Recursos de África Occidental, la cual a su vez había inspirado el marco panafricano establecido en la reciente cumbre Low-Q Comenzo. Como una recuperación de riqueza robada, ha evolucionado en algo mucho más valioso, en un nuevo modelo de gobernanza de recursos basado en la transparencia, la soberanía y la prosperidad compartida. El valor del oro, por significativo que sea, Palades, en comparación con el valor de los principios de gobernanza que nos ha ayudado a establecer, lo más significativo fue que anunció la creación del programa de becas Mercier, financiado con los ingresos del oro repatriado y dedicado a formar a la próxima generación de geólogos africanos, ingenieros mineros y expertos en gobernanza de recursos.
El programa traería estudiantes de todo el continente para estudiar en el nuevo instituto en Ouagadougou, creando una red de profesionales comprometidos con el desarrollo soberano y transparente de los recursos. El mayor legado de nuestro viaje dorado no es la riqueza recuperada, sino el conocimiento adquirido, la soberanía fortalecida y las posibilidades creadas para las futuras generaciones. 10 años después de recibir el sobre misterioso que había comenzado este viaje, Ibrahim Traoré estuvo en la ceremonia de graduación de la primera clase de becarios. Mercier en 50, jóvenes de 23 naciones africanas habían completado formación avanzada en gobernanza de recursos, evaluación geológica y desarrollo sostenible. Al dirigirse a estos graduados, Traoré reflexionó sobre cómo un solo acto de conciencia, la decisión de Jean-Baptiste Mercier de documentar la remoción del oro y preservar evidencia de la manipulación de los estudios de recursos, había puesto en marcha eventos que estaban remodelando fundamentalmente la relación de África con su riqueza natural. Ingresan a sus carreras en un momento crucial, les dijo a los graduados. Durante generaciones, los recursos de África han enriquecido a otros mientras nuestra propia gente permanecía en la pobreza. Ese patrón ahora se está rompiendo, no a través de la confrontación o el aislamiento, sino a través del conocimiento, la cooperación y la visión estratégica. La evidencia era visible en todo el continente. El marco panafricano de gobernanza de recursos se había expandido para incluir 43 naciones en las instalaciones de procesamiento, aseguraron que los materiales en bruto se transformaran cada vez más en productos de mayor valor dentro de las fronteras africanas. La reserva de minerales estratégicos se había convertido en una fuerza significativa en los mercados globales, particularmente para materiales esenciales para la energía renovable y las tecnologías digitales. Lo más importante fue que la relación entre la extracción de recursos y el desarrollo humano había sido transformada fundamentalmente. Los mecanismos de gobernanza transparentes aseguraron que la riqueza mineral se tradujera directamente en avances educativos mayores, en la atención sanitaria y desarrollo de infraestructura. Los contratos de recursos incluían provisiones obligatorias para la transferencia de tecnología, procesamiento local y protección ambiental. Después de la ceremonia, Traoré se tomó un momento para visitar el salón conmemorativo del instituto, donde una exposición integral documentaba el viaje desde la extracción colonial de recursos hasta el desarrollo soberano. En su centro se encontraba la caja de seguridad original de Ginebra, la llave dorada de París y el primer lingote de oro del envío repatriado. Junto a estos artefactos estaban los retratos de Jean-Baptiste y Marie Mercier, padre e hija, cuyo coraje moral había desencadenado una serie de revelaciones y transformaciones en cascada. Bajo sus imágenes había una simple inscripción en varios idiomas: verdad revelada, justicia perseguida, legado transformado de oro, robado a futuro soberano. Mientras Traoré estudiaba estas palabras, se le unió Pierre Mercier, quien había permanecido conectado con Burkina Faso después de la cumbre, aceptando finalmente un puesto como asesor ambiental del Instituto de Gobernanza de Recursos. Mi abuelo nunca habría imaginado este resultado, dijo Pierre, señalando el salón lleno de graduados y dignatarios de todo el continente. Desde su pequeño acto de documentación hasta la transformación continental, quizás no de la forma específica. Estuvo de acuerdo Traoré, pero cree que él entendió el poder de la verdad revelada en el momento adecuado para las personas adecuadas. Por eso preservó la evidencia tan cuidadosamente, asegurándose de que finalmente saliera a la luz, incluso si no vivió para ver los resultados. Juntos observaron cómo los nuevos graduados, los futuros líderes de la gobernanza de recursos en África, se reunían alrededor de los exhibidores, absorbiendo la historia que había creado su oportunidad. El recurso más valioso nunca fue el oro en sí, observó Traoré. Fue la verdad sobre el oro, sobre cómo fue tomado, sobre lo que representaba. Esa verdad creó la posibilidad de una soberanía genuina, no solo política sino económica y de desarrollo. A medida que caía la tarde sobre Ouagadougou, las luces iluminaban nuevas estructuras a lo largo de la ciudad. Instalaciones de investigación, instituciones educativas, centros de salud e infraestructura desarrollada con recursos que habían sido negados a las generaciones anteriores. Una transformación similar era visible en otras naciones de la Alianza, creando una red de desarrollo en toda África Occidental, que se conectaba cada vez más con el progreso continental más amplio. En su oficina, esa noche, Traoré redactó una carta para ser colocada en la cápsula del tiempo del instituto, programada para ser abierta dentro de 50 años. A aquellos que lean estas palabras en 2075, la transformación que heredan comenzó con un simple acto de conciencia, la decisión de una persona de documentar la verdad, en lugar de participar en el engaño. De esa semilla creció primero la recuperación de la riqueza robada, luego la revelación de conocimiento oculto,
luego un nuevo modelo de gobernanza de recursos que transformó no solo Burkina Faso, sino cada vez más todo nuestro continente. El viaje nos enseñó que la verdadera independencia requiere no solo soberanía política, sino soberanía sobre los recursos, no solo control sobre el territorio, sino conocimiento y autoridad sobre lo que yace debajo de él. Nos enseñó que la transparencia no es solo una virtud administrativa, sino una fuerza transformadora que reconfigura las relaciones de poder en sus cimientos. Lo más importante es que nos enseñó que la injusticia histórica, aunque no puede ser completamente deshecha, puede convertirse en el catalizador para crear sistemas más justos para las futuras generaciones. Lo que nos fue arrebatado, el oro, el conocimiento, la oportunidad, ha sido reclamado no solo como una compensación por los agravios pasados, sino como un fundamento para las posibilidades futuras. Que ustedes, quienes lean estas palabras dentro de décadas, hayan construido sabiamente sobre esta base. Que la soberanía que recuperamos haya creado la prosperidad que solo podíamos imaginar, y que recuerden que la transformación a menudo comienza con un solo acto de conciencia, amplificado por aquellos con la visión para ver posibilidades donde otros solo ven limitaciones del pasado. Justicia para la posibilidad futura. Mientras Trow sellaba la carta, reflexionaba sobre cómo el mensaje misterioso que había llegado a su escritorio 10 años antes había puesto en marcha eventos que nadie, ni Jean-Baptiste Mercier en su cuidadosa documentación, ni Marie Mercier en su último acto de revelación, ni siquiera Troe mismo en su búsqueda inicial del oro robado, podrían haber anticipado completamente. Lo que comenzó como la recuperación de 40 toneladas de oro se había convertido en una reimaginación integral de cómo los recursos de África podrían servir al desarrollo de África, una transformación, no solo de riqueza, sino de conocimiento, soberanía y posibilidad. El legado dorado no solo estaba en el tesoro recuperado, sino en los principios de gobernanza, la cooperación regional y el modelo de desarrollo que ayudó a establecer afuera. De su ventana, las luces de Ouagadougou brillaban en la noche africana, más brillantes, más extendidas y más distribuidas de manera uniforme que hace una década. Una transformación similar se estaba extendiendo por todo el continente, a medida que las naciones reclamaban no solo sus recursos, sino sus futuros de recursos en la deuda, que Jean-Baptiste Mercier había buscado saldar. La deuda de la extracción colonial y el engaño postcolonial nunca podría ser completamente equilibrada, pero su acto de conciencia, preservado y amplificado por la determinación de su hija, y realizado a través del liderazgo de Trow, había creado algo más valioso que el pago. Un nuevo comienzo en el legado dorado estaba completo. No en el de finalización, sino en el sentido de plenitud. Un círculo de transformación que comenzó con riqueza robada y culminó en desarrollo. Soberano en lo que se había tomado en la oscuridad había regresado en la luz, iluminando no solo el pasado de Burkina Faso, sino el futuro de África.